Muy buenas, otra vez de nuevo al canal. ¿Cómo estáis? A ver, os comento. Llevo mucho tiempo con ganas de hablar de este tema, así en general, o sea, no solo aquí en stream y tal, sino con todo el mundo. Y es un poco complicado porque, veréis, normalmente hablar de esto no es que sea popular pero por esencia, o sea, porque el tema mismo no hace que pueda ser popular esto. Sí, bueno, tiene que ver obviamente con el título del stream, la dictadura de la emoción, tal cual. Es que no hay otra manera de describirlo. Es decir, bueno, para hablar de esto, en principio, habría que primero hablar de cómo nos afectan las emociones. O sea, cómo le afectan las emociones al ser humano, incluso a los animales. Porque al final las emociones no es algo que solo tengamos los humanos, los animales. O sea, nosotros somos animales. Aunque muchas veces nos pensemos que somos superiores a los animales. Seremos superiores intelectualmente, pero no dejamos de ser animales. Y la emoción está arraigada a todo animal. Entonces, en principio, hay que saber cómo nos afectan las emociones. ¿Vale? Obviamente, las emociones son algo esencial. O sea, sin las emociones, nosotros no podríamos sobrevivir. Por ejemplo. Es decir, emociones tan importantes como el miedo, el instinto de supervivencia. Bueno, el instinto de supervivencia más que una emoción no sería una emoción, sería algo que te empuja a tener emociones más bien. Pero las emociones como tal, el odio, la alegría, el miedo, todas estas cosas al final nos ayudan en nuestro día a día para obtener todo lo que nos hace falta, para expresar los sentimientos que tenemos dentro y que si no los expresamos, pues podríamos al final llegar a tener problemas psicológicos. O sea, al final es algo esencial. O sea, no podemos vivir sin las emociones. Esto que quede claro. Entonces, ¿cómo nos afectan? Pues es lo que he dicho. Por ejemplo, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, está claro. Las cosas buenas, obviamente, si no expresamos emociones, es muy difícil comunicarse, porque al final el ser humano es un animal social, ¿vale? O sea, en psicología está estipulado que el hombre es un animal social, o sea, necesita socializar con otra gente para sobrevivir, para progresar en general, ¿vale? Entonces, si tú al ser humano le quitas las emociones, el ser humano no podría sobrevivir, ¿vale? O sea, la primera vez que el ser humano cogió y dijo, oye, casi que mejor voy a tener que pensar seriamente en cooperar con otros de mi especie, porque a ver si no como cazo al mamut o a ver cómo cazo, ¿me entendéis? O sea, y las emociones sirven para comunicarse con otras personas. Entonces ya de por sí ya es algo que sin ello no se podría haber avanzado, ¿vale? Luego también es lo que he dicho, lo de evitar problemas psicológicos. Obviamente, si tú nunca expresas tus emociones, ya sea a alguien o incluso tú solo, cuando lloras tú solo, cuando te enfadas tú solo, o sea, son momentos en los que tu cuerpo necesita descargar una emoción concreta, pero por necesidad, o sea, porque si no, tu mente reventaría. O sea, llegaría un momento que tu mente no podría soportar más lo que está percibiendo, lo que está sintiendo, y al final necesita expresar eso. Necesita sacarlo, soltarlo. Entonces, teniendo en cuenta esto, las emociones también tienen sus cosas malas. Claro. Porque, por ejemplo, mientras alguien se está dejando llevar por una emoción, seguramente no, es así,
mientras tú te estás dejando llevar por una emoción, no estás permitiendo que tu mente sienta otras cosas aparte de lo que estás sintiendo en ese momento. No estás permitiendo que tu mente asimile otras cosas, preste atención a otras cosas, ¿vale? Entonces, esto convierte las emociones en un doble filo. O sea, podría incluso decirse que las emociones podrían convertirse en un arma contra nosotros mismos. Nuestras propias emociones. No las de otros. Obviamente las de otros también, pero estamos hablando de las nuestras propias. Entonces, ¿qué problema tiene? ¿Qué problema tiene las emociones en este sentido? Pues obviamente, si tú no eres capaz de prestar atención o percibir otra serie de estímulos, otra serie de cosas que pasan a tu alrededor por culpa de que estás en ese momento poseído o te has dejado llevar por dicha emoción, enfado, ira, miedo, cualquier emoción, o sea, negativa o positiva, que la alegría también te puede perfectamente cegar. Cuando alguien se enamora, es posible que le ciegue ese amor por esa persona y no vea otras cosas que quizás le pondrían en alerta sobre esa persona o sobre otras, ¿entendéis? Entonces, al final no se trata de discriminar entre no, es que solo dan problemas las malas emociones, las buenas. No. Cualquier emoción puede dar un problema. Vale, entonces eso la convierte aún más peligrosa. En este sentido, obviamente. Dentro de lo que las necesitamos, también nos ponen en peligro en muchas ocasiones. En mayor o menor medida, está claro. Entonces, ¿qué supone centrarse solo en las emociones? O sea, ahora nos ponemos en un escenario. Yo cuando titulo el stream La dictadura de la emoción, no estoy afirmando que actualmente vivamos en una. Sí que quizás estoy insinuando el hecho de que vamos camino de algo así, pero no que estemos en algo así. No es lo mismo. Pero claro, ¿qué supone centrarse solo en las emociones? ¿A qué supondría vivir en una sociedad en la que solo importasen las emociones y se ignorasen otras cosas? Pues obviamente, como os he dicho, al ser algo peligroso dentro de que nos hace falta para sobrevivir, obviamente si en una sociedad donde solo se valorasen las emociones, no habría razón alguna. Es decir, el raciocinio se vería afectado. O sea, nadie se molestaría en razonar, nadie se molestaría en reflexionar, en pensar en frío las cosas. ¿Por qué? Porque si una sociedad está dominada por la emoción, quiere decir que una sociedad puede estar dominada por la ira, por la alegría, por el miedo. ¿Vale? Entonces, una sociedad, por ejemplo, dominada por el miedo, se vería paralizada, porque el miedo nos paraliza. O sea, una persona cuando tiene miedo, cuando siente miedo, siente que está paralizada. El acto reflejo del cuerpo físicamente, tu cuerpo al tener miedo, tiene el reflejo de paralizarse. Esto viene de cuando el ser humano obviamente tenía que cazar para poder tener su propia comida, no como ahora que ya pues las comodidades nos permiten no tener que hacerlo. Pero cuando el ser humano tenía que cazar su propia comida, por ejemplo, o cuando se veía a la intemperie en peligro porque veía que otro depredador le acechaba, la primera reacción del ser humano ante una situación así era quedarse quieto. Porque al final nuestro miedo, obviamente los miedos evolucionan, pero las reacciones al miedo no es que evolucionen tan rápidamente. Entonces aún tenemos muchas reacciones de nuestros ancestros. Es así, esto no evoluciona tan rápido como podamos evolucionar nosotros en sociedad o otras cosas. Esto sí que es verdad que va más lento. Entonces la emoción del miedo, antaño,
tiene origen en, por ejemplo, en una situación en la que una persona está en peligro porque le acecha un depredador, por ejemplo, la primera reacción era quedarse quieto. Pero quedarse quieto y tú concentrabas todos tus sentidos en eso, en quedarte quieto, en no moverte. ¿Por qué? Porque, claro, obviamente, se dice que los depredadores, cuando las presas huyen, es cuando se activan y quieren ir a cazarlas. Pero claro, cuando estás quieto es más difícil percibirte. Entonces, viene de ahí. Y esto sigue siendo así aún. Entonces, una sociedad actual, dominada por la emoción del miedo, por ejemplo, estaría paralizada. Es decir, no podría reaccionar físicamente a nada. No podría reaccionar físicamente a nada, exacto. O sea, y no solo físicamente, sino también mentalmente, porque tú en el momento en que estás paralizado, tu mente está toda concentrada en no moverte. O sea, está concentrada en el propio miedo que tiene. Entonces eso te bloquea a la hora de pensar. Entonces, ¿qué supondría una sociedad que no puede pensar correctamente porque está dominada por el miedo? Es peligroso, ¿verdad? Ahí voy yo. Quizás estamos, y esto ya es opinión mía, obviamente, quizás estamos centrando demasiado nuestra percepción, nuestra atención en emociones, en lo que nosotros sentimos, en lo que otros sienten. Y quizás muchas veces eso nos perjudica a la hora de pensar en frío, de razonar, de decir, oye, vale que esto puede dar miedo, pero quizás me interesa por algo o por lo que sea. Por ejemplo, obviamente, lo primero que puedes pensar de las consecuencias que tendría una sociedad que sea víctima o esté totalmente hechizada, por así decir, por las emociones. La política, está claro, es lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en una sociedad así, ¿verdad? O sea, la política se convertiría toda en un nido de víboras que solo buscarían la emoción concreta en el momento concreto de su votante concreto para o mantener ese voto o ganárselo. Y dejaría de lado la razón. O sea, se dejaría de tener en cuenta si, por ejemplo, algo que dijera un político, por ejemplo, tiene su lógica, tiene su sentido, si tiene sentido. O sea, no, simplemente en una sociedad así solo se tendría en cuenta lo que ese político transmite, la emoción que te hace sentir ese político al hablar. Y obviamente aquí entramos en un terreno peligroso, porque un político, y todo esto es normal al final en el mundo, un político va a mentir si hace falta para obtener tu voto. Entonces, si mezclamos lo perverso que puede llegar a ser el mundo de la política con una sociedad que solo tiene en cuenta las emociones, tanto las suyas como las de los demás, da miedo, ¿verdad? La verdad que da miedo. Y yo percibo un poco que vamos camino de una sociedad así. Por lo pronto. Porque si os fijáis, vamos a poner un ejemplo porque hablar de esto también a veces puede ser un poco abstracto. Y quizás un ejemplo nos ayuda un poco a entender lo que estamos diciendo. Por ejemplo, un ejemplo sobre esto en política. Creo que fue esta mañana, o no sé si fue esta mañana o ayer, yo creo que fue esta mañana. Salió una declaración de Pablo Casado después de las elecciones ahora en Castilla y León. Se sabe que su partido, el Partido Popular, él es ¿cómo se dice? El secretario general del Partido Popular, ¿no? Pues ya se sabe que ganaron las elecciones en Castilla y León. No con mayoría absoluta, obviamente necesita pactar con
con algún otro partido. Están ahí el PSOE segundo, luego está Vox tercero, en fin, da igual. El caso es que necesita pactar con algún partido para poder gobernar, ¿no? Vale, y obviamente la lógica da a pensar que su partido, pues al ser de centro derecha, lo lógico es que pacte con alguien de centro, y si no hay nadie de centro, pues alguien de derecha. O incluso pactar con alguien porque claro, tú puedes, luego todo esto es muy subjetivo. Y en fin, tampoco me quiero enredar en detalles sobre el tema, porque al final a lo que vamos es al tema de las emociones. Entonces, lo lógico, y es lo que están mucha gente criticando después del discurso, es que el partido de Casado, el Partido Popular, por ejemplo, pudiese perfectamente pactar con Vox el gobierno, pues para que el centro derecha y la derecha, al poder entenderse en ciertas cosas, pudieran formar un gobierno y, en fin, pues al final, en temas más conservadores, quizás sí se pondrían de acuerdo. Y en el Partido Popular, para la gente que tiene alguna noción de política, pues es históricamente un partido conservador en España. Entonces, al serlo también Vox, es lo lógico pensar que, bueno, pues se juntarán, ¿no? Es como cuando ganaron las elecciones el PSOE sin mayoría absoluta en 2020. No, 2019. No, 19 fueron las elecciones. Luego el gobierno se formó en el 2020. Y lo formaron con una coalición por primera vez en la historia de la democracia, por ejemplo. Porque no les daba los números. Y al final lo tuvieron que hacer. Pues esto es lo mismo al final. O sea, el Partido Socialista, ¿con quién pactó? Pues con el partido que más se acercaba a sus ideales. Con el partido con el que más se podían en ese momento quizás entender para formar un gobierno más o menos sólido, que fue Unidas Podemos. Porque los dos son socialistas al final. Socialistas marxistas, en fin, esto. Pues entonces, claro, si aquí se aplicó esta lógica, ¿por qué no se va a aplicar la misma lógica en este caso? Pues ahí entran las emociones. Ahora vamos a ver un vídeo que es un vídeo donde se ven las declaraciones de la que estaba diciendo sobre Pablo Casado. Y lo voy a poner y luego lo analizamos, porque es bastante curioso, la verdad. A ver, aquí tenemos el vídeo. Le voy a dar. Ahora vamos a ver lo que dice alguien que ha ganado unas elecciones, pero que necesita a algún partido para gobernar. Para llegar como sea, donde sea, ni para hacer lo que sea. No fue ese el mandato que recibí de mi partido, y no será ese el mandato que pediré a los españoles, porque jamás lo concedería. Yo estoy para llevar el gran proyecto reformista y liberal del Partido Popular de nuevo al gobierno de España. El PP es el reformismo español, no hay otro. El PP es el centro derecha español, no hay otro. El PP es la alternativa a los populismos y a los radicalismos, a la izquierda y a la derecha, no hay otra. Nadie nos va a mover de nuestro sitio, nadie nos va a rendir, nunca nos vamos a cansar de ser como somos, ni de hacer lo que tenemos que hacer por España, para llegar como sea. Vale, a ver, lo primero, ¿os fijáis que parece que... o sea, ¿os parece un discurso de alguien que ha ganado unas elecciones? A mí, por ejemplo, no me lo parece. Es decir, se supone que tú tienes la sartén por el mango. Deberías poder elegir a quien tú prefirieras, a quien tú sintieras que es oportuno, que debes entenderte con él, más que con los demás. Al final se trata de elegir, de escoger. Pues él es incapaz de escoger. ¿Os dais cuenta? O sea, esta persona, teniendo un abanico de posibilidades, prefiere no actuar. ¿Por qué?
porque está paralizada. Tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo? ¿Por qué alguien que ha ganado unas elecciones tiene miedo? Pues al final, en este caso, es porque él pretende no tomar la decisión más lógica en ese momento, o se podría decir que es la más lógica, pero esto está abierto a interpretaciones. Al final es esto la política, muchas opiniones. Y prefiere no hacerlo. ¿Por qué no lo hace? ¿O por qué prefiere no hacerlo? ¿Por qué prefiere no hacer nada? Porque luego parece que tiene como una necesidad de afirmar que no, porque nosotros tenemos nuestros principios, nosotros no vamos a hacer lo que algunos quieren que hagamos. Vamos a ver, has ganado unas elecciones, ¿no? Sí, pues haz lo que te dé la gana. Si la gente confía en ti y te ha dado el voto, digo yo que la gente confiará en lo que vas a hacer. ¿O es que necesitas dar explicaciones de todo lo que tienes que hacer? Porque, a ver, seamos serios. Antes de que esto pasara, antes de que las elecciones tuvieran lugar, por ejemplo, todo el mundo sabía que era muy viable la posibilidad de que el PP y Vox pactasen para gobernar. Estaba muy claro, o sea, que ahora Casado se crea que somos todos imbéciles y que no vimos esta posibilidad y él tenga que recordar, no, que es que nosotros no somos como Vox, que nosotros si pactamos con Vox o si dejamos que Vox gobierne con nosotros seremos como Vox y no queremos ser como Vox porque si no vamos a perder el electorado centrista, por ejemplo. O sea, él acaba de ganar unas elecciones y está pensando en no perder a sus votantes. ¿Os dais cuenta? Esto es está paralizado por el miedo. Por eso, yo no digo que esté bien o mal pactar con Vox. Es que incluso él podría coger y pactar con el Partido Socialista si lo cree conveniente. ¿Qué más da? Pero no lo hace. O sea, está paralizado. No se atreve. O sea, él ha conseguido algo. Ha conseguido ganar otra vez. Bueno, no, porque la otra vez no las ganó y pudo gobernar porque no se pusieron de acuerdo los que ganaron con nadie. En fin, da igual. La cosa es que su partido, porque él no gobierna en Castilla-La Mancha, su partido pudo gobernar pactando con Ciudadanos en este caso, ¿vale? Y sin embargo, pues ahora no quiere. ¿Por qué? Pues eso, porque al final quizás ellos creen que el pactar con Ciudadanos no es tan malo porque son parte votantes que comparten muchas ideas con ellos y sin embargo que Vox no comparten tanto, o por la impresión que podría dar a los medios, a la población, si un partido de centrista como ellos creen que son pactase con la ultraderecha que se llama tanto ahora a Vox y estas cosas. Es que es eso, al final estás paralizado por el miedo a qué pensará la sociedad sobre ti, a qué emociones tendrán consecuencia en la sociedad a la hora de que tú tomes determinadas medidas. O sea, esto lleva a que una dictadura de la emoción nos tendría a todos esclavos de nuestras propias emociones. Seríamos incapaces de tomar decisiones. ¿Veis el peligro que tiene? O sea, en un momento dado hay que usar la razón, hay que decidir, aunque sepas que vas a enfadar a alguien, o aunque sepas que hay un riesgo, hay que decidir. O sea, hay momentos en los que no puedes quedarte quieto, no puedes quedarte callado, tienes que actuar, tienes que decidir. Y ahí entra la razón. Y la emoción también, porque la emoción al final, el miedo sí que es verdad que te puede ser útil. Porque tú vas a escoger qué opción vas a tomar al final para decidir algo, en base también a los miedos que te den esas opciones, porque cada opción tiene unas consecuencias y el miedo al final te hace percibir esas consecuencias, te empuja a querer analizarlas y así percibir el peligro antes de que tenga lugar, ¿vale? Entonces al final no todo es malo. Es que no quiero que parezca que estoy como criminalizando las emociones. Para nada. Las emociones son súper importantes para nosotros. El problema es cuando cometemos excesos. Y el exceso de estar todo el tiempo solo valorando y teniendo en cuenta
las emociones y dejando atrás la razón, tiene como consecuencia esto. Es decir, parálisis, no poder tomar decisiones. ¿Y qué peor momento puede haber para dejar de tomar decisiones que en el momento en que un líder político tiene que tomar una? O sea, no se me ocurren muchos más contextos en los que sea tan grave no tener capacidad de decisión, ¿verdad? Entonces, es un poco uno de los problemas que tiene el centrar todos tus esfuerzos, toda tu atención en las emociones, tanto las tuyas como las de los demás. O podemos poner otro ejemplo. Por ejemplo, en los últimos años, ¿recordáis que antes del 2007, siguiendo con el tema de política, ¿recordáis que antes de 2007 la gente estuviera tan concienciada, tan atenta, tan expectante por los problemas en lo que tiene que ver con política? O sea, ¿veíais a la gente tan preocupada por todo lo que tuviera que ver con la política, ya sea en España, ya sea la política internacional? Da lo mismo. ¿A que no estaba la gente tan obsesionada? ¿Por qué? Claro, todos sabéis que en 2007-2008, bueno, 2008 más bien, concretando, tuvo lugar la burbuja inmobiliaria. O sea, petó la burbuja inmobiliaria, empezó la crisis subprime, es decir, bueno, ya muchos ya lo sabréis, yo lo viví bastante fuerte, o sea, y a mí me marcó bastante esa época, en fin, da igual, o sea, al final es una época de incertidumbre que al final la incertidumbre también provoca miedo. La incertidumbre es el no saber lo que va a pasar, es el no tener el control de la situación, es el no saber en qué medida y en cuánta magnitud va a cambiar tu entorno. Entonces, esto provoca que tengas miedo. Al final, la incertidumbre provoca miedo. Esto es así siempre. Entonces, cuando ocurre un evento que es tan gordo como fue la crisis inmobiliaria y todo el mundo se ve tan afectada, tanta gente, al final lo lógico es que una sociedad que está más o menos tranquila pase a estar alerta, pase a estar con miedo, con ansiedad, porque al final el no saber lo que va a pasar también te provoca ansiedad, no solo miedo, porque el miedo es el percibir el peligro en un momento dado y estar percibiéndolo, pero la ansiedad es el saber que puede haber un peligro pero que todavía no lo estás percibiendo. Entonces estás en alerta continuamente por si aparece ese peligro para poder percibirlo. No es lo mismo. Entonces, esta mezcla entre ansiedad y miedo, porque sí que es verdad que habían ya indicios, no indicios, porque los indicios al final provocan ansiedad, pero sí que habían hechos, habían quiebras de empresas, hubieron ¿cómo se llama? Cuando te echan de tu casa, ya no me sale la palabra, cojones. Desahucios. Hubieron quiebras de empresas, hubieron desahucios. O sea, al final estás percibiendo el peligro. No solo lo estás imaginando, no solo lo estás preveyendo, lo estás viendo, estás viendo qué está pasando. Entonces, entre la ansiedad que provoca la incertidumbre de no saber lo que va a pasar y el miedo por lo que ya está pasando, obviamente eso le va a afectar mucho a la sociedad en general. A unos más que a otros, obviamente, a los que se vean más afectados, pues está claro. A los que vivan con más tolerancia a la incertidumbre, quizás no les afecte tanto. Pero bueno, ahí está la gracia del ser humano. O sea, no todo el mundo es igual. A cada uno le afectan las cosas de forma diferente. Entonces, cuando una sociedad se ve metida en una situación así, es normal que se deje llevar más por el miedo que antes. ¿Cuál es el problema? Que esto lo van a aprovechar mucha gente. Esto lo puede aprovechar mucha gente para su propio beneficio, como es el caso de los políticos.
¿O no os acordáis cuando tuvo lugar esto y a los siguientes años hubieron recortes de gasto público? Porque obviamente, al final, una crisis no solo afecta a las personas de forma individual, también afecta al estado donde viven, porque dejan de recaudar tanto dinero, porque si tanta gente se va al paro, si tanta gente pierde sus negocios, si tanta gente se arruina, obviamente el estado donde viva esta gente no va a recaudar tanto dinero como antes. Con lo cual eso hay que compensarlo como, pues, o subiendo ingresos, que en medio de una crisis inmobiliaria, pues, ¿qué queréis que os diga? En un país donde además estaba el modelo de negocio bastante centrado en este negocio, pues es un poco complicado, la verdad. Entonces, lo lógico es recortar gastos. ¿Qué pasa? Cuando mezclas, y esto aquí está el tema, cuando mezclas miedo, ansiedad y encima enfado, ira, de indignación, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo que tiene que ocurrir. En su día pasó el 15M, eso ocurrió. O sea, salieron millones de personas enfadadísimas a protestar a la calle porque no estaban de acuerdo con que ellos tuvieran que pagar el pato de decisiones que no habían sido suyas. Y en parte tenían razón, porque es cierto que muchas decisiones que desembocaron en esta crisis no tuvieron que ver con ellos, pero en otras sí que tuvieron que ver. O sea, la gente ve que los bancos, por ejemplo, están dando créditos y tal, y sin tantos requisitos como antes quizás, y la gente, en vez de pensar en qué raro, ¿por qué antes me pedían tantos requisitos y ahora no? No, la gente no usó la razón, usó la emoción, es decir, la alegría. Se vieron la posibilidad de alcanzar algo que antes no podían y no lo pensaron muchas veces. Dijeron, vamos a hacerlo, voy a pedir un crédito para comprarme esta casa que quería comprarme hace tiempo y no podía y ahora sí. Entonces, ese es el problema de las emociones. Es decir, si tú tomas una decisión en base a una emoción y no en ningún momento usas la razón o la usas mínimamente, pasa esto, que entras en la inconsciencia. O sea, la inconsciencia es no ser consciente de tu entorno, no ser consciente de las consecuencias que tienen tus decisiones y simplemente basas una decisión en cómo te sientes en ese momento. O incluso, no ya alegría. Puede ser que alguien cogiera y dijera, voy a comprarme esta casa o voy a pedir un crédito para comprarme este coche porque tengo envidia porque mi vecino o mi familiar o quien sea lo tiene y yo no, y yo también lo quiero porque me lo merezco. La envidia, otra emoción. Estamos en lo mismo, o sea, no tienes en cuenta la lógica, no tienes en cuenta la razón, solo tienes en cuenta cómo te sientes y la emoción que te provoca ese sentimiento. Y de ahí tomas la decisión. Error. Porque luego, ¿qué pasa? Que si no puedes pagar ese crédito, te van a embargar el bien que has adquirido con él y aparte, seguramente, te toque pagar intereses extra. O sea, al final acabas tú jodido. Acabas perdiendo además. No solo ya es el error. Entonces, este es otro motivo por el que las emociones hay que saber gestionarlas. O sea, no hay que centrarse solo en ellas, porque al final sí que son necesarias, como he dicho antes, y no paro de repetir porque no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Es decir, sí, hacen falta para sobrevivir, pero es que también te pueden matar, ¿vale? Para poner un poco en contexto. Por la inconsciencia, sobre todo, el no ser consciente de tu entorno. Entonces, otro ejemplo podría ser el cine. Otro ejemplo donde sí que yo estoy percibiendo ese exceso de atención sobre las emociones y quizás un poco la ignorancia de la razón, es un poco en el cine. O sea, ¿os dais cuenta cómo ha cambiado la industria del cine? De hace, no sé, de los años 70, de los años 80, de los 60, o sea, desde los 60 hasta ahora, por ejemplo, han cambiado pero una barbaridad. Porque ahora, por ejemplo, antes habían una serie de... Es verdad que siempre ha habido como sesgos al final, porque cada época tiene su propio
tiene ciertos temas que son más aceptados, menos aceptados por la sociedad, y al final esto también marca un poco lo que es la tendencia a tolerar ciertas cosas en una época o en otra. Entonces en el cine, antes quizás se toleraban ciertas cosas o se incentivaban a ciertas cosas en las películas, porque al final el cine, no me lo podéis negar, el cine es un escaparate brutal para las emociones, para gestionar las emociones de las personas. Aparte de ser entretenimiento, claro, el entretenimiento viene porque genera una serie de emociones. Da un contenido que genera emociones. Con el cine uno puede llorar, puede reír, puede estar excitado, puede lo que sea. Cualquier tipo de emoción la puede sentir viendo cine. Entonces lo convierte en un foco importante para este tipo de personas que pretenden aprovecharse de una sociedad que quizás está demasiado centrada en las emociones para poder manipularlas. Y el cine no se salva, está claro. No, es que y más cuando dentro del cine hay personas que pretenden manipular. Ya no solo es que hayan personas que puedan fomentar esto en el cine de forma indirecta, que puedan invertir en el cine para que se hable sobre ciertas cosas en una película concreta. No, es que dentro del mundo del cine también hay personas que pueden tener estos intereses. Y no estoy generalizando. Esto puede ser en casos puntuales. No digo que todos en el mundo del cine tengan estas intenciones. La mayoría de personas que se dedican al cine se dedican para ganar dinero, obviamente, porque al final el cine es una industria. Quizás en España no tanto, pero en Estados Unidos el cine es, vamos, una de las industrias más potentes que hay. Y no hay más que ver las superproducciones que sacan continuamente. Son el país que más se gasta muchas veces en sus producciones. Entonces, pero claro, esto es lo que os digo, también lo convierte en un foco importante a la hora de transmitir propaganda, transmitir ideas, transmitir emociones, todo, ¿vale? Entonces, yo estoy notando últimamente, y ahora me estoy centrando únicamente en un género que en mi caso es mi género favorito, que es la ciencia ficción. Por ejemplo, no sé si... voy a poneros un poco en contexto, porque esto requiere un poco de contexto. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando se daba en el colegio esto, lo que supuso para el ser humano el descubrimiento de América? Por el Reino de Castilla, en este caso, por Cristóbal Colón. ¿Qué supuso para el ser humano este descubrimiento? Pues supuso, entre otras cosas, un gran avance económico, porque no veáis la de recursos que sacaron de América, en este caso el Reino de Castilla, Cristóbal Colón, o sea, toda esta gente. Obviamente luego está claro que tuvo lugar una serie de sucesos que para poder tener lugar este avance económico tuvieron que pasar cosas desagradables, obviamente el expolio, la represión a los indígenas para poder sacarle. Eso está claro, que al final esto muchas veces se usa también para ese discurso emocional de lo malo que fuimos, lo malo que fueron los reyes católicos porque hicieron esto, tal. Y luego obviamente en otros casos no se juzga de la misma manera otros eventos que tuvieron lugar parecidos. ¿Por qué? Pues por intereses. Al final son intereses políticos, intereses de lo que sea. Entonces, al final se trata de no caer en el engaño, no caer en esto. Entonces, imaginad que este suceso que tuvo lugar, o sea, como es el descubrimiento de América y todo el impulso económico que le dio al Reino de Castilla, por ejemplo, imaginad que se sacase de la ecuación el hecho de que haya indígenas a los que reprimir para que tenga lugar ese impulso económico, y luego que también se quitase de la ecuación el hecho de que luego todo el oro que se sacó de ahí, en su mayoría, se acabó invirtiendo en guerras por toda Europa para que la corona tuviera mucho más poder al final y poder conseguir matrimonios mucho más beneficiosos para su linaje y en fin, todas estas cosas que tuvieron lugar. Entonces, quitad de la ecuación el hecho de que todo ese impulso económico, que antes pudiera ser algo
aceptable. Porque ahora, obviamente, si alguien tiene un impulso económico de este tipo y lo invierte todo en guerras, ¿vosotros creéis que actualmente los gobernantes que hicieran eso serían vistos de buena manera por sus votantes? Pues obviamente no. Pero en una monarquía, al no tener ni voz ni voto, la gente de a pie, pues obviamente podían hacer lo que les salía de los cojones. Estaba claro. Entonces, quitad de ahí de la ecuación esto, porque seguramente no tendría lugar por no ser inteligente, y quitad de la ecuación también el hecho de que haya indígenas a los que explotar. Porque me voy a poner en un caso que podría tener lugar igualmente en la actualidad con estas variables. Es decir, ahora imaginad que alguien ha invertido mucho dinero en explorar el espacio, ¿vale? Como ahora tiene lugar, y alguien encuentra un planeta, una luna, lo que sea, donde extraer recursos, ¿vale? Recursos que, pues por ejemplo, en nuestro planeta son muy escasos o tal, y son al final productos clave, estratégicos, porque tienen mucha incidencia en, por ejemplo, un recurso como el helio 3, ¿vale? El helio 3 se encuentra mucho en la Luna y sin embargo en la Tierra no existe. El helio 3 podría ser una fuente no inagotable, pero una fuente muy rica a la hora de producir energía, por ejemplo. O cualquier otro material, es que da lo mismo en realidad. O sea, cualquier material que sea clave a la hora de fabricar algo que en este momento concreto de nuestra historia es importante para impulsar ciertos sectores que sean clave a la hora de que la economía vaya mejor, esos serán los elementos más demandados al final por el mercado, porque esto es así. Entonces, imaginad que encontramos, como sociedad o una empresa, da lo mismo, alguien encuentra un planeta o una luna, lo que sea, donde se pudieran explotar ciertos recursos que aquí pues no tenemos, o tenemos muy escasos, por ejemplo. Claro, aquí, por eso os decía de que quitaréis de la ecuación el hecho de que hubieran aborígenes a los que explotar, o el hecho de que luego no se gaste todo lo que se pudiera sacar en recaudación o lo que sea en guerras, porque no tendría sentido, ¿vale? Entonces, poneros en esa situación. ¿No sería algo en lo que no se vería ningún problema, ¿qué problema podría tener el coger y empezar a explotar ese planeta? No tendría ningún problema. A nosotros nos vendría de lujo. ¿Y qué consecuencias habría? Consecuencias buenas para la economía en este caso, o para muchas más cosas, porque al final la economía también incide en más cosas indirectamente. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque yo en el cine lo que estoy viendo es que hay una determinada tendencia últimamente a evitar que la gente pueda quizás ver el lado positivo de esta idea que os he dicho. O sea, de cuando alguien explora el espacio, ¿qué espera encontrar en el espacio? Sí, vale, vida inteligente, obviamente, pero no es tan fácil, porque no creo que se encuentre así, como hasta ahora se ha podido ver, que no es tan fácil. Entonces, si no se puede encontrar vida inteligente, ¿qué más se puede querer encontrar a la hora de explorar el espacio? Como tanto dinero se gasta en tantas agencias en el mundo para ello. Pues investigación, obviamente. Hay que investigar pues las estrellas, los planetas, los agujeros negros, las galaxias, para entender cómo funciona al final la física, cómo funciona, incluso para descubrir cosas que antes se desconocían. Porque al final los primeros descubrimientos, como los planetas y tal, tuvieron lugar en épocas en donde apenas se hablaba de estas cosas. O sea, donde había gente que se creía que el Sol era que la Tierra era el centro del universo, por ejemplo. Entonces esto ayuda también a deshacernos de mitos y estas cosas. Entonces, aparte de la investigación, aparte de buscar vida inteligente, que puede buscarse en el espacio, pues obviamente algo clave que todo el mundo necesita, es decir, recursos. Al final, toda economía mejora con nuevos recursos. ¿Por qué? Porque la economía es la ciencia que estudia
la gestión óptima de los recursos. Es que es simple de entender. Entonces, cuando se encuentran recursos, ¿qué es lo que...? Al final, cuando tú estás investigando el espacio para buscar estas cosas, también buscas recursos, está claro. Porque al final, ¿qué es lo que financia eso? Pues la idea de saber que luego vas a poder obtener beneficios con esto. Aparte de todo lo demás que puedas obtener. ¿Vale? Entonces, estoy notando una tendencia a tratar de generar un miedo a la gente a este hecho. Es decir, os pongo un ejemplo. Avatar. Avatar es una película guapísima, seguro que la habéis visto mucha gente. O sea, tuvo además su director, James Cameron. No hay ni que hacerle, no hay ni que presentarle, en fin. Avatar, al final, habla de esto. Es decir, el ser humano ha sido capaz de llegar a un planeta, a Pandora, donde ha encontrado un mineral que en la Tierra pues o escasea o es que no existe y que vale una fortuna. Y han encontrado yacimientos allí y al final es una empresa privada, por cierto, además, y la empresa privada que busca yendo a un planeta que no conoce, pues o busca el beneficio económico, que es para lo que es una empresa privada. O sea, una empresa privada puede querer investigar cosas para saber más sobre el universo, pero si no paga las facturas no va a poder investigar nada. O sea que al final tiene que pagar de alguna manera, obviamente con recursos. Y entonces si van allí, ¿qué problema hay? Pues que hay una serie de aborígenes que viven allí, una civilización alienígena, y intentan, si pudiera ser, echarlos por las buenas, y si no se puede por las buenas, como pasó, pues por las malas. ¿Aquí qué pasa? Que ya estamos entrando en el caso de Cristóbal Colón. Es decir, en este caso los humanos somos los malos en este sentido, porque anteriormente cuando se empezó en el género de ciencia ficción, en el tema de extraterrestres, siempre se ponían los extraterrestres como los malos. ¿Por qué? Porque era un tema que daba miedo, algo desconocido, lo desconocido da miedo al final. Pero ahora en esta película, que para mí es algo brillante, la verdad, en la película, como aportación al cine, porque esa perspectiva quizás no se había tocado tanto, es que los humanos somos los que invadimos y no al revés, como en otras películas pasadas pudiera pasar. Pero claro, ya entramos en el supuesto del expolio, de cuando los conquistadores llegaron en este caso al planeta, y empezaron a robarle el hogar y a destrozarle el hogar a los aborígenes para obtener riquezas. Cristóbal Colón, automáticamente pensamos en Cristóbal Colón. Eso es así. Eso es así. Entonces, quizás yo lo que percibo es que en vez de que la película se centre en los beneficios que podría tener el hecho de explotar otros recursos en otros planetas, más se centra en la posibilidad de que en ese planeta donde hubieran recursos hubiera vida inteligente, a la cual habría que destruir para poder obtener esos recursos. Es decir, se centran en lo emocional, se centran en el conflicto emocional que supone el tema de obtener recursos en otros planetas. Porque, vamos a ver, ¿qué posibilidad hay de que en un planeta se descubra vida inteligente cuando vayas a obtener muestras sobre los materiales que contiene un planeta? Pues obviamente es 99,99999% de posibilidades de que eso no pueda ocurrir. O sea, es muy baja la probabilidad. Entonces, claro, ellos se centran en ¿y si tuviera lugar esa posibilidad? Para que en la cabeza del espectador, pienso yo, a ver, que al final esto es un supuesto, que yo no digo que haya una conspiración detrás para poner en el espectador unas ideas, no. Pero sí veo que últimamente se está centrando el cine en esta manía en la idea de meterle miedo al espectador por explotar recursos en otros planetas, por la naturaleza, podríamos decir, malvada, o la naturaleza negativa que tiene el ser humano a la hora de anteponer la economía o sus necesidades
a la vida ajena, podría decirse. Y claro, el hecho de que sean alienígenas tampoco tendría tanto efecto a la hora de ponerte en el lugar de ellos, porque obviamente es como os he dicho antes, normalmente los alienígenas serán los malos y nosotros somos los buenos en las películas de antaño, sobre todo. ¿Por qué? Porque los alienígenas al final son eso, son seres desconocidos, ¿vale? Entonces, al ser desconocidos, pues producen incertidumbre, producen miedo. Vale, entonces el ser humano es verdad que a la hora de demonizar a otros grupos que no tienen nada que ver con el grupo donde ellos se perciben, porque al final los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos aceptados en algún grupo en el que nosotros nos veamos reflejados, por lo que sea. Pero claro, a la hora de entrar en conflictos con otros grupos, el hecho de que los otros grupos sean formados por otros seres humanos como tú, implica una empatía que es inevitable. Al final tú, por mucho odio, por mucho resentimiento o por mucho que puedas estar en desacuerdo con otro grupo que no tiene nada que ver contigo, como son seres humanos, tus instintos te dicen que no puedes dañar a otro ser humano. A ver, obviamente hay excepciones, claro, pero lo normal es que sientas empatía por otro ser humano y no le quieras hacer daño, ¿vale? ¿Qué pasa? En el tema de los extraterrestres no podría ser tan así, porque al no ser humanos dificulta que tú te puedas empatizar con ellos. Entonces el hecho de que tú puedas sentir rechazo a la idea de que expoliar sus recursos o oprimirles o destruirles para poder obtenerlos, quizás hasta ni te importe porque no son humanos. ¿Qué consigue esta película? La de Avatar. Que tú te puedas meter en su piel, que aunque no sean de tu especie, tú puedas. ¿Por qué? Porque al final, como dice la película, el nombre Avatar, ellos usan una serie de avatares que son una mezcla entre el ADN humano y el ADN de los aborígenes para poder infiltrarse. Entonces, tú automáticamente asocias que es que este aborigen no es un aborigen, es un humano que está controlando el aborigen, el cuerpo del aborigen. Entonces ya consiguen esa conexión que hace que tú puedas empatizar con ellos. Entonces ya consiguen el objetivo, que es que ya no es tan buena idea quizás obtener estos recursos porque implica hacer daño a otros seres vivos, en este caso a los aborígenes, que ya han hecho que tú puedas ponerte en su pellejo para que sientas lo que ellos pueden sufrir como si tú estuvieras en su lugar. Y al encima parecerse tanto a la idea de cuando Cristóbal Colón descubrió América y la explotó, al final tienen el cóctel perfecto para meter una idea en la cabeza que para mi gusto esa idea, y yo no digo que la hayan metido adrede ni nada, pero al final es una consecuencia de una película así. Y creo que no es productivo y ni es lógico meter una idea en la cabeza como es que la gente tenga miedo a que se exploten recursos en otros planetas. ¿Por qué? Porque vamos a ver. Imaginaos una sociedad en la que no hay posibilidad de expandirse por ninguna parte. Que simplemente nos centramos en nuestro planeta, en cuidar nuestro planeta, que yo creo que de ahí viene quizás un poco algún interés que pueda haber, porque el hecho de abandonar tu planeta para explotar otro, ya es como que te quita el miedo a, bueno, si descuidamos nuestro planeta, el medio ambiente y estas cosas, no pasa nada, podemos ir a otro planeta. Y entonces creo que quizás de ahí viene un poco el interés por meter esta idea de, no, quizás no sea tan buena idea, mejor vamos a cuidar nuestro planeta y no vayamos a dar por culo a otro, no sea que... ¿vale? Entonces yo creo que quizás esto pueda ser uno de los motivos por los que gusta tanto esta serie de películas, porque quizás ahonda mucho en esta idea tan popular, tan populista, si se me permite decirlo, que coño, lo digo y porque me sale de la polla, tan populista de cuidar el medio ambiente y no hacer daño a otras civilizaciones a la hora de robarle sus recursos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Es que
estamos volviendo, estamos cayendo en la trampa. Es decir, estamos poniéndonos en supuestos emocionales. Porque luego no pensamos en, vale, sí, pero ¿cuántas posibilidades hay de que encuentres vida? Lo hemos dicho, muy pocas. Entonces, si volvemos a decir, a ver, pénsalo en frío. No hay casi posibilidades de que haya vida, con lo cual este supuesto saldría de la ecuación. ¿Tan mala idea entonces sería? Claro que no sería mala idea. ¿Qué tiene de malo conseguir recursos sin que encima tengas que matar a nadie para conseguirlos? Ninguna, o sea, no es nada malo. Incluso la gente estaría emocionada solo de pensarlo. Venga, pues vamos a hacerlo, venga, ¿a qué esperamos? Pero claro, si se meten estas ideas en la cabeza y si se apela tanto a la emoción a la hora de crear rechazo a ciertas cosas, pues lo lógico es que la gente diga, no lo veo claro, porque pobrecitos aborígenes, porque pobrecitos tal, vale. Ahora, ponemos otro ejemplo. No sé si habéis visto, si no lo habéis visto, les recomiendo la película Moon, que es Luna en inglés. Esta película trata de justamente lo que hemos dicho antes, la recogida de Helio 3 en la Luna en un supuesto futuro, no muy lejano seguramente, por una empresa privada. ¿Vale? Hay una empresa privada que está en la Luna y se dedica pues a extraer helio 3 de la superficie lunar. ¿Vale? El helio 3 no sé los detalles, pero parece ser que sería un recurso muy interesante y bastante abundante en la Luna también para producir energía. Vale. Como todos sabemos, hay una problemática con la energía, que la energía digamos más rentable nunca suele ser la más respetuosa con el medio ambiente, ya sea por las emisiones de CO2 que tiene lugar en las plantas químicas, en las plantas que funcionan con carbón, las centrales nucleares que no contaminan ni expulsan CO2, pero sí que tienen un problema con el tema de la gestión de los recursos radioactivos, que al final todas las formas de conseguir energía que han sido rentables hasta ahora, quizás pueda parecer que no tienen problema a la hora de que son muy rentables para producir energía, y entonces al abaratarse el coste de la energía es verdad que la economía suele mejorar, pero crea el problema medioambiental, que en este caso es o el cambio climático, más que cambio climático, el calentamiento global por el efecto invernadero, o la gestión de recursos, la gestión de residuos nucleares que provoca radiación y puede contaminar el entorno, aunque se meta bajo tierra se filtra igualmente. No se sabe cómo gestionar del todo este tipo de residuos, entonces siempre queda el problema del medio ambiente. Y esto al final tampoco creo que sea... sí puede ser debatible, pero que los datos están ahí y ya se sabe que al final el calentamiento global es algo que pasa, que el CO2 crea efecto invernadero y el efecto invernadero provoca más calor. Esto se estudia desde que somos pequeñitos en la escuela y no es algo que estuviera tan de moda cuando yo, por ejemplo, lo estudiaba en la escuela, con lo cual tampoco es que yo crea o pueda creer con facilidad que sea algo adoctrinador, como se suele decir ahora últimamente. O sea, dentro de que hay que ser críticos, también hay que ser lógicos. O sea, no tiene sentido, porque todo cuadra muchas veces. Entonces, ya sin enrollarnos, en Moon pues se trata el tema de una solución a todos estos problemas, que es la extracción de helio 3 en la superficie de la Luna. Vale, hasta ahí todo correcto, de puta madre, qué planazo, tal, una empresa privada además, no hace falta que los contribuyentes tengan que pagar nada encima, porque se va a encargar una empresa privada, pues de puta madre, ¿no? No hace falta que el Estado intervenga en esto ni tal, o sea, no supone ningún coste. Y a lo único que le supone un coste es a la empresa, pero como saca beneficios, todos contentos, ¿no? Hasta ahí de puta madre. Vale, ¿qué pasa? En la película, ando spoilers, por si alguien quiere verla, que se mutee o que se vaya a tomar por culo, pero bueno. ¿Qué pasa en la película? Pues que no podía ser todo tan perfecto, ¿verdad? Alguna pega tenía que haber. Pues efectivamente.
La pega es que la película habla un poco de la posibilidad de que esa empresa privada tuviera que engañar a su trabajador, en este caso era un solo trabajador, en una base, que ya de por sí es algo bastante curioso, pero bueno, esto lo hablaremos luego. En la película se habla del hecho de que la empresa tuviera que engañar a su trabajador para que éste quisiera seguir trabajando en la empresa aislado en la luna, porque obviamente este trabajador, el tiempo que está en este entorno, va a estar durante unos cuantos años. O sea, porque si no, pues claro, pues a la empresa quizás no le sale viable enviar tantos vehículos seguidos hasta allí, porque obviamente la luna no está tan cerca. O sea, tiene su lógica dentro de lo grave que puede suponer tener que engañar a alguien de esa manera para que siga trabajando para la empresa. Pero claro, ya entramos en un supuesto que, vamos a ser claros, tampoco es que sea tan fácil engañar a alguien de esta manera. Y además, como lo llevaron a cabo, que fueron con clones también, porque cada 4 años se ve que iban cambiando. El tipo este que trabajaba, le implantaban recuerdos a sus clones para que el clon se pensara que era esta persona y le ponían vídeo. En fin, una rayada monumental que se monta en la película, que a mí la verdad me parece bastante retorcido, demasiado quizás, incluso hasta para lo que podría llegar a ser en la realidad. Y que lo diga yo, esto tiene cojones, porque para retorcido soy yo. Claro, entonces ya te vuelve a meter la idea en la cabeza de quizás no es buena idea explotar otro planeta, otro satélite por recursos, porque podría pasar esto. Es decir, al final, y a mí me cabrea esto un poco, usan supuestos súper retorcidos o quizá súper improbables para crearte un miedo a una idea que podría beneficiarte. ¿Lo entendéis? ¿Y cómo? Con las emociones. O sea, tú ves esto, tú ves esta película y ves lo que le pasa al protagonista y tú te indignas. ¿Y qué es lo primero que piensas además? Pues esto es por culpa de la empresa, que la empresa solo han mirado por sus intereses económicos, no han mirado por la ética, no han mirado por nada, y automáticamente, ya sabéis, ¿no? Lo típico de ahora, que es las empresas son todas unas explotadoras, las empresas son todas unas ladronas que evaden impuestos y encima no miran por el trabajador, solo miran por sus beneficios. Ya sabéis, todo este discurso que es emoción, emoción, emoción y emoción. Que sí, que puede ser que haya empresas que son unas hijas de puta. Que sí, que puede haber que hay empresas que solo se preocupan de sus beneficios. Que a ver, tampoco es que sea un problema, ya que es lo que más impulsa a una empresa a que sea creada. Pero también puede suponer problemas, obviamente. Que sí, que muchas empresas evaden impuestos y todo lo que tú quieras, sí. Ha pasado y pasa y seguirá pasando, sí, pero no por eso todas hacen lo mismo. No puedes decir que todas las empresas hacen esto porque no es verdad. No es verdad. Entonces, pero claro, si tú solo te encargas de hacer caso a tus emociones, pues es lógico que pienses estas gilipolleces. Que al final es el problema. Y yo lo vuelvo a decir, que el hacer caso a tus emociones no es malo. No eres gilipollas por hacer caso a tus emociones. Lo eres si solo haces caso a ellas y no haces caso a otras cosas, a la razón, al raciocinio, a la lógica en este caso. Entonces de eso se trata. O sea, al final veo demasiado rebuscado el argumento de ciertas películas a la hora de según tratar ciertos temas que tienen que ver con ciertas ideas, como es este caso, lo de la exploración espacial, lo de obtener recursos en otros planetas, en otras lunas. Vale, automáticamente siempre hay un problema, siempre. Por ejemplo, la película de Alien, el octavo pasajero, todas las partes que hubieron, también trataba de esto. Pero claro, en este caso el alienígena era el malo, que daba miedo. ¿Veis la diferencia? ¿Veis la diferencia? Aquí no da miedo el ir a otros planetas a explorarlos y obtener recursos. Aquí daba miedo el alien. Esa es la diferencia. Es distinto. Porque aquí no, aquí te hacen
ponerte en el lugar, en Avatar te hacen ponerte en el lugar del alien, es completamente distinto. El humano es el malo. Y en Moon es lo mismo, la misma idea. El humano es malo. Porque engaña a otro humano para que trabaje y le tengan esclavizado de por vida ahí para obtener beneficios. El humano es malo, la empresa es mala. Al final es... Siempre son esas mismas ideas que tienen que ver también un poco con la emoción. Porque al final el hecho incontestable es que una empresa o una serie de empresas, todas las empresas que existen, el incontestable hecho que supone de que explorar un planeta y obtener recursos para traértelos aquí y mejorar la economía tuya y de los demás, es eso, es incontestable. El problema es que, claro, cuando tú quieres, retorcer eso para que parezca que no es tan buena idea o que no sea tan incontestable, pues a mí me da bastante rabia, porque yo creo que es una forma de manipular a la gente que ve esas películas. Y yo, repito, no creo, o puede ser que sí, pero yo no creo que esté hecho a aposta, o que el director de la película diga, no, voy a hacer esto porque quiero meterle esta idea en la cabeza al espectador que vea. No. Pero quizás alguien que ha financiado la película, alguien que ha decidido que el guión era correcto, alguien que ha decidido lo que sea, quizás alguien que tuvo que ver con que se decidiera hacer esa película sí que estaba interesado en meter esta serie de ideas en la cabeza a la gente, o sí que estaba interesado en usar las emociones de estas personas para que generaran rechazo a esa idea. Entonces es lo que digo. Y entonces quiero destacar una película que quizás se sale de todo eso, y por eso a mí me encanta y es mi película favorita, pero en este caso tiene bastante que ver, porque no se trata de otra que de Interestelar. Es decir, en Interestelar ahí en ningún momento se toca el tema de miedo a salir del planeta o a explorar otros. Más bien lo contrario, el miedo es no hacerlo porque nuestro planeta ya está jodido. Ha empezado a haber una serie de plagas, han empezado a haber una serie de problemas climáticos, han empezado a haber crisis alimenticias, que cada vez hay menos comida en el mundo, las cosechas se ven afectadas por las plagas de las que hablábamos, por los cambios por el cambio climático, lo que sea. Y entonces la idea es que hay que abandonar el planeta. Ya está, aquí cambia totalmente lo que estábamos hablando antes en Avatar, en Moon y tal. No, aquí es que la idea de la película es empujarte a que veas con buenos ojos el explorar el espacio y no al revés. Y a mí estas películas son las que a mí me encantan, porque al final sí, vale, pero al final están tratando también un problema que es el que puede haber ahora, como tiene que ser el climático, el problema de que cada vez pues hay más desastres naturales, en fin, y que eso afecta a nuestro modo de vida, afecta a las cosechas, en todo esto, ¿no? A las abejas, que al final las abejas son las que hacen que, en fin, afecta a muchas cosas. Y entonces acepta como tal la realidad, que tampoco es que puedas decir, no, es que aquí ignoran el problema y por eso no hay necesidad de tener miedo a salir, y aunque tu planeta se vaya a la mierda, pues no te importa. No es verdad, porque el problema, o sea, el hecho de que en la película se empuje a la gente a creer que la mejor idea es abandonar el planeta es el hecho de que están aceptando que hemos sido unos irresponsables a la hora de joder nuestro propio planeta. O sea, no está ignorando esa realidad que algunos quieren meternos quizás excesivamente en la cabeza. No, la aceptan y lo usan como argumento para incentivar en la mente del espectador que quizás sí es buena idea, que no hay por qué tener tanto miedo a explorar el espacio, que oye, que al final será algo inevitable. Y esto es una opinión mía, pero yo la veo bastante coherente. O sea, al final esto será inevitable. Llegará un momento en que tenemos que irnos de aquí, porque si nuestra civilización quiere sobrevivir al fin de nuestro sol, por ejemplo, que esto aún tardará muchísimos millones de años, pero es que llegará un momento que tendrá lugar.
Y si queremos sobrevivir, si en ese momento todavía seguimos, aún seguimos vivos y seguimos siendo la sociedad que conocemos y la civilización todavía sigue su curso, que ya veremos, habrá que planteárselo. O sea, tú no puedes tener siempre miedo a salir del nido, por así decir. Pasa en muchos casos. Entonces es algo que a mí este tipo de películas que me encanta, es decir, que te empuja a creer que algo es bueno, que no es malo. O sea, es un argumento constructivo, no es un argumento destructivo. A eso me refiero. O sea, que no se apoya en el miedo, se apoya en la esperanza, que es otra cosa al final. Es una emoción positiva frente a la emoción negativa. Y entramos otra vez, que sí, usa emociones también. Es que yo no estoy negando que esta película use emociones, todo lo contrario, la película está llena de emociones. La cosa es que utiliza las emociones para que tú quieras pensar en ¿por qué es tan mala idea esto? Quizás no es tan mala idea y es buena idea. O sea, al final te empuja a pensar. Y no te lo deja masticadito y te dice, no, tienes que pensar esto, mira qué malos somos, mira lo que les hacemos a los aborígenes. No se trata de eso. Se trata de que tú reflexiones, simplemente que te haga reflexionar. Y esa película, obviamente, te va a hacer reflexionar. Entonces, es una de estas películas que quizás se salen un poco de la tendencia actual, de lo que me estoy refiriendo sobre que cada vez las emociones están más sobrevaloradas, sí, podría decirse. Porque parece que no tienen nada malo, parece que no pasa nada por centrarse solo en las emociones. Pues sí pasa. Y es peligroso, como ya he dicho. O al menos yo lo veo así. Vale, entonces, ¿esto qué problema tiene también? Y es que obviamente, aunque haya una tendencia como esta, no todo el mundo la va a seguir. Eso está claro, ¿vale? Entonces, si no todo el mundo va a seguir la tendencia de solo hacer caso a las emociones y solo tratar eso, habrá gente que se resista y diga, no, pues yo creo que no hay que basar todo en las emociones. Yo creo que también hay que pensar un poco en frío sobre las cosas, reflexionar, no dejarse llevar un poco por la demagogia que pueda suponer en política, por ejemplo, el hecho de querer manejar en tanta magnitud las emociones de la gente. Claro, esto va a pasar. No todo el mundo se deja llevar por las corrientes de la mayoría. Esto siempre pasa. O sea, si no todo el mundo pensaríamos igual, no seríamos humanos al fin y al cabo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque ahí hay un problema. Es decir, si todo el mundo, si la mayoría de gente en una sociedad donde hay una dictadura de la emoción y solo se tiene en cuenta la emoción, las personas solo aceptan eso, ¿cómo tratarían personas que no usan la razón y solo hacen caso a sus emociones, a lo que sus sentimientos le provocan y las emociones que estos les provocan? ¿Cómo tratarían a esta gente que se resiste a esto? Porque las emociones, ya os digo, tienen sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. Y obviamente que alguien no acepte pensar, que alguien no acepte que lo que tú estás haciendo es algo bueno para la sociedad o para lo que sea. Si alguien oye eso y solo acepta lo que sus sentimientos le provocan, en este caso las emociones, ¿a qué hará caso? Pues solo hará caso a la ira que le provoque esa afirmación, porque obviamente la mayoría de gente cuando oye algo que le desagrada, le provoca rechazo. Pero luego es ese clic que tienes en la cabeza que te dice, a ver, pero yo no tengo por qué pensar igual que esta persona. Esta persona puede pensar lo que quiera y yo no tengo por qué meterme ahí. Sí, pero es que eso no es una emoción. Eso es un límite que tú te pones en la cabeza para decir, no te dejes llevar por la emoción, no te dejes llevar por la ira en ese momento. Piensa que quizás tú puedes estar equivocado, o él puede estar equivocado, pero está en su derecho de equivocarse, que no tiene por qué pensar como tú. Pero esto, las emociones, cuando tú solo centras toda tu atención y toda tu mente en lo que estás sintiendo, en las emociones que estás teniendo, esto no se desactiva al final.
Entonces te impide tolerar otra versión de la realidad que tú no eres capaz de ver en ese momento. Y esto nos ha pasado a todos nos ha pasado el hecho de que veamos las cosas de forma diferente y nos cueste aceptar la posibilidad de que la realidad pueda ser otra a la que nosotros no vemos. Lo que pasa es que si tú continuamente te lo vas a tomar así, obviamente esto supondría un peligro para los que se negaran a esto. Y entonces aquí es donde entra el hecho de que llegaríamos al punto de que una sociedad así marginaría a quienes no aceptasen esto. O sea, marginaría la gente que solo se centrase en las emociones, marginaría a la gente que quiere no solo centrarse en ellas, sino también en la lógica y en la razón. Los marginarían y probablemente cosas peores, ¿vale? Entonces aquí, para poner un ejemplo sobre esto, vamos a ver ahora otro vídeo que está bastante bien, la verdad. Lo vi hace tiempo, me gustó mucho y plasma muy bien esto que estoy diciendo en el contexto de cómo afectaría una sociedad así a alguien que se resiste a ser como esa mayoría, se resiste a solo centrarse en las emociones, o sea, que quiere usar también la razón y cree lógico que es bueno hacerlo, un equilibrio entre las dos, entre la razón y la emoción. Entonces vamos a ver un vídeo. Bueno, esto es lo de Casado, a ver. Vale, se titula La sociedad de hoy en día, gente que se ofende por todo. Vale, a ver, quizás el vídeo es algo caricaturesco porque tiene un poco ese género, pero sí que es verdad que hay ciertas escenas que se ajustan bastante a ciertas reacciones y ciertas expresiones que se usan últimamente mucho, y me parece bastante acertado usar este vídeo como ejemplo para plasmar eso. Entonces vamos a verlo. El vídeo dura 6 minutos, pero bueno, no pasa nada. Y lo comentamos. Una situación normal y Actually, I'm a vegan. Could you please have us say something else? Okay, everybody say tofu. Tofu is actually not as good for you as vegans think. Any CrossFitter will tell you that. It's bad for your testosterone level. Okay, I'm sorry. How about we all just smile? Oh, if one more asshole asks me to smile. Not really an arsehole. Taking a photo for you, so... What's there to smile about anyway? Okay, would you like me to just count backwards from 3? Oh, would you like dyslexic people to just not exist? My cousin has dyslexia, so offended. Adopted. Don't even know who my cousins are, so more offended. How about this? We all put a word... La verdad es que el tío está teniendo bastante paciencia, todo hay que decirlo. I suppose you'd like us all to stand a few meters apart, would you, Stalin? Jesus Christ. Oh, I don't see what religion has to do with this. Well, I'm an atheist, so majorly triggered. Is that a comment on the gun debate? Still trying to control people. Ya, o sea, ¿os dais cuenta? No son capaces de mantener una conversación coherente o llevar a cabo una acción tan simple como tomarse una foto sin que les ofenda nada. O sea, es absurdo. Caemos en el absurdo, ¿sabes? Al final, esto es lo lógico. A tomar por culo, veros a la mierda y ya está. Es lo normal. Que a alguien al final le genere rechazo una situación así. Pero claro, cuando todos se centran en hacer eso, al final crea un conflicto con una persona que no acepta eso. Bueno, esto ya es un poco exagerado. Esto tampoco hay que tenerlo muy claro, no hay que tenerlo muy en cuenta, porque lo que hay que tener en cuenta es las reacciones que van a tener a los demás. Mira, esto.
You too, Simon. 6 out of 10. Hey, be careful. You've been staring at her for 10 seconds. What? It's a form of harassment to stare at a woman for more than 15 seconds straight. And when I use the term straight, I don't mean to offend any persons of a non-traditional sexual preference. And when I use the term... Madre mía, tiene que justificar hasta lo que dice él mismo. Historically normalized... Okay, I get it. Unfortunately, Sunshine, your research assignment is only worth a 1 out of 10. I've used Fourier transform in mathematical Y este obviamente pues es el que más se ha currado su trabajo. and calculate their risk of experiencing a heart attack. I mean, it's a new method, but it could potentially save thousands of lives. 7. You barely even read it. You used red pen. What? Red is considered offensive in many religions. Why would you belittle everything down to a singular colour? Well, humanity is a rainbow of beauty and spirituality. Yeah. Okay, fine, 7 out of 10, but that still means I get to go to the summit, right? The marking process isn't over yet. Ojo, Now, because we live in a society based on equality, the total amount of marks are to be divided equally among our students. You've got to be kidding me. Well done, students. We're all equal. We're all average. Then let's go to the summit. We haven't added our privilege points yet. Don't you know anything? That is correct. Now, Penelope, you are female, so that's plus 1 privilege point. However, you are Qué privilegio, ser mujer. But I'm also bisexual. plus 1. Oy, oy, oy. So you will get a score of 6 out of 10. Simon, unfortunately, you're straight, white, and male. And cisgender. Yes, so that's minus 4 privilege points, which leaves you with a total score of 1. It's only fair. Now you. Viva la justicia. Male, and I don't like you. So that's minus 2 privilege points, but you are brown and sexually ambiguous. So that's plus 2. That leaves you with a total score of Sexualmente 5. ambiguo. Wait, why am I sexually ambiguous? Sunshine. I'm gay, I'm trans, I'm Asian, I'm overweight, I'm lower class, I'm unintelligent, unattractive, I've got hairs on my nipples, and I also got body odor, and I can't really run properly or tie my shoelaces by myself. I once watched a pigeon die. Wonderful, Sunshine. That's 13 privilege points. That leaves you with a total score of 8. Uy, qué penita, te vamos a dar más puntos por la pena que me das, ¿no? You're going to New York. Hooray, sunshine! Era el peor trabajo y se lleva más puntuación que nadie. They've just written equality and drawn love hearts on a piece of paper. He expressed himself and it's beautiful. He didn't even spell equality correctly. We don't discriminate. This has nothing to do with mathematics. Do you think you're so great with your maths and your science and your facts? What about feelings, huh? Yeah. Feelings are more important than facts. Yeah! This is wrong. You're all crazy. Stop lying! Aquí veis lo que pasa. A ver, obviamente está muy caricaturizado, pero aquí tenéis bastante expresado lo que es el conflicto entre quien solo usa las emociones y quien está usando la razón. We have every right to do so. And it's illegal for you to fight that. Vale, entonces es... Sí, bueno, es que esto también la verdad que está bastante... Sí, bueno, exacto. Pero a ver, es que es lo que os digo, está bastante caricaturizado, tampoco hay que tomárselo al pie de la letra, pero que refleja muy bien pues un problema que es lo que os estoy hablando yo hoy, que es eso, que es que estamos centrando demasiado la atención en lo que estamos sintiendo, en las emociones que eso nos provoca y las emociones que le pueda provocar a los demás, y no estamos muchas veces prestando atención a otras cosas que quizás nos pondrían en alerta y que luego nos parecen tan maravillosas o que algo nos parece tan bonito, tan bueno. Por ejemplo, hay un vídeo que vi hace poco de un chaval
que vio un jabalí en un río y en vez de alejarse, porque un jabalí en cuanto ve a alguien puede ponerse a embestir, es peligroso, no, se fue a acariciarlo, porque ay, es que me parece tan bonito, es que me parece tan adorable, pero no ves que te va a pegar una cornada, gilipollas. Un ejemplo, es un buen ejemplo, me refiero a esto, es centrarse y nada más que en eso, en las emociones, es peligroso. Imaginaros, si ya es peligroso hacerlo solo por ti mismo, imaginar el peligro que tiene que toda una sociedad en su mayoría fuese así. Y luego ya el peligro que tendría que los que no fuesen así, se resistieran, pues serían al final víctimas de la mayoría. Entonces, es algo que tendríamos, creo yo, que reflexionar un poco y quizás tener un poco más de cuidado a la hora de basar todas nuestras decisiones y basar todos nuestros pensamientos y todo en emociones. Porque al final las emociones te ciegan. Y que sí, el amor es maravilloso, pero el amor también provoca que te puedas cegar y puedas no ver cosas que alguien desde fuera sí pueda ver. Por ejemplo. ¿Y cuántas personas habrán que han sido traicionadas por su pareja, se han sentido traicionadas por su pareja en algún momento, pero como la aman tanto, la perdonan, le dejan pasar todo, por ejemplo? Es que es eso, es al final la misma manera de que te puede poner en alerta por cosas que quizás no deberían ponerte tan en alerta o que no tengan tan de malo, sí que puede tener el efecto contrario, y es que no te pongan en alerta nunca. Entonces ahí corres peligro. Entonces se trata de un equilibrio, porque al final en la virtud está en el término medio, como decía Aristóteles, y tiene toda la razón. O sea, las emociones son muy buenas en muchas cosas, pero si te centras solo en ellas, pues es como todo. En fin, no me quiero repetir más. Era un poco para tratar este tema, porque es que de verdad me parece bastante alucinante cómo ciertas personas se dejan llevar tanto y tanto por las emociones y no usan la razón para nada. Es que no piensan en frío, o piensan pero poquísimo, o sea, y yo creo que es algo que tenemos que reflexionar. En fin, pues era esto simplemente. O sea, me ha molado el vídeo, la verdad. Es un tema que me apetecía tocar hace bastante tiempo, y sobre todo así más en público, porque muchas veces puede parecer que la gente que piensa algo así, pues no, es que como casi yo, es la percepción que tengo, cada vez más gente simplemente se deja llevar por emociones y no atiende a razones. Pues es verdad que muchas veces te puedes sentir un poco marginado en este aspecto, decir, y oye, igual es que estoy yo loco y no es tan mala idea centrar todo en las emociones, que no es el caso, pero puede pasar. Entonces creo que también es bueno hacer saber que no es algo raro querer usar la razón, que es normal, o sea, que no nos olvidemos de ella, quiero decir, ¿vale? Entonces, bueno, eso ha sido todo. Os voy a dejar también, porque me apetece bastante ver la sesión de hoy de Disaster Chef de Ibai. La verdad es que os la recomiendo. Estuvo muy bien la primera, no sé hoy cómo estará. Eso sí, a ver si deja la presentadora de estar todo el puto rato tocando los huevos ahí en primer plano, que parece que solo fuera ella la protagonista, porque muchas veces estaban pasando cosas en la cocina y no se veían porque estaba ella hablando a la cámara. Entonces, joder, a ver si por lo menos deja a los protagonistas ser protagonistas. En fin, pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el directo. Y nos veremos, pues no sé cuándo, cuando me salga de los huevos, cuando haya algún tema interesante que tocar, que a ver, los hay, pero también me gustaría tocarlos con gente y no siempre estar aquí yo hablando solo a la puta cámara, hablándoos a vosotros. Y nada, espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente directo, ¿vale, gente? Venga, un abrazo, nos vemos.